Así se desarrolló el tercer juicio oral contra el golpista Pedro Castillo, quien nuevamente se presentó sin abogados y rechazó la defensa pública. Escuchemos. En relación a ello, señor Castillo. Ya lo dije y el Perú lo sabe, doctora. A mí me da a entender, doctora, de que usted es la Herodías de esta sala. Bien, ha Si usted conferenciado necesita con mi su cabeza, patrocinador. acá lo Bien, se dispone. Rechazo la defensa pública también. Tenemos que interrumpirlo. Señor Castillo Terrones, buenos días. Por favor, se identifica. Doctora, estoy injustamente preso por no someterme a los grupos de poder y no firmar su hoja de ruta. Disculpe, su identificación. Rechazo este juicio político disfrazado de jurídico, doctora. Por favor, identifíquese. Castillo Terrones José Pedro. Gracias. Bien, damos por válidamente instalado este juicio, esta sesión de audiencia. Señorita juez, muy buenos días. Esta defensa pública recientemente ha sido reasignada. Vamos a dar cuenta de la información. Gracias. Y luego le vamos a conceder la palabra, señor abogado, no se preocupe. Señorita asistente, por favor, el despacho, primero en relación al defensor público. Sí, señora directora de debates. El Ministerio de Justicia ha remitido 3 oficios. El primero, reasignando la defensa pública, comunica reasignar el patrocinio al ciudadano José Pedro Castillo Terrones al defensor público Johnny Ricardo Hernández Medina. Bien. El segundo oficio es el presentado por el doctor Johnny Hernández Medina, mediante el cual señala sus datos para efectos de la presente audiencia. Y el tercer oficio, el doctor Gallegos, director distrital del Ministerio de Justicia, comunica la asignación de 2 defensores públicos adicionales, el doctor Rigobert Suit Zucari Pacheco, que está conectado de manera virtual, y el doctor Alejandro Astacia Vicente, que se encuentra en este momento presente. Es todo, señora directora de debates. Bien, en relación a los documentos que se han dado cuenta, el tribunal debe señalar lo siguiente. El señor Carlos Manuel Gallegos Cuba, director distrital de la Defensa Pública, comunica a este tribunal que el defensor público Edgar Cayahualpa Quispe ha presentado un informe solicitando se reasigne el patrocinio que viene asumiendo del acusado José Pedro Castillo Terrones en el juicio oral en curso y se designe otro defensor público. El citado abogado sostiene que desde la instalación del juicio oral el día 4 de marzo del año en curso se ha resquebrajado la confianza recíproca que debe existir entre abogado defensor y patrocinado, lo que le impide continuar asumiendo la defensa. Precisa que el acusado se ha mostrado renuente a mantener comunicación útil a su defensa. Ha manifestado en plena audiencia que no deseaba su participación y finalmente, en la sesión de audiencia del día 6 de marzo, lo acusó de haber grabado conversaciones que, según él, habrían mantenido, hecho que no sucedió. Por ello, al amparo de lo expuesto en los literales B y C del artículo 22 del Código de Ética del Abogado, solicitó se reasigne el caso a otro defensor público. En el informe aludido, el letrado Cayahualpa Quispe concluye señalando que no existe cordialidad, respeto a su persona y con el comportamiento del acusado se ha generado una situación insostenible. Por todo ello, el director distrital de la Defensa Pública, mediante el citado documento, comunica que ha dispuesto reasignar el patrocinio del citado acusado al letrado Johnny Ricardo Hernández Medina. En la sesión de instalación de juicio oral el día 4 de marzo, ante la inasistencia del abogado o abogados defensores del acusado, José Pedro Castillo Terrones, por propia iniciativa de este, el tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85, numeral 1 del Código Procesal Penal, le designó como defensor público al letrado Edgar Cayahualpa Quispe, reiterándole que tiene derecho a nombrar un abogado de su libre elección en cualquier momento. Al respecto, este tribunal debe señalar que la conducción y dirección del juicio oral, como por cierto, las
otras etapas del proceso se rigen bajo los principios del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el numeral 14. Sobre el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Ello importa que las partes intervengan en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en el Código Procesal Penal. En ese sentido, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su defensa. Así, ante la inasistencia injustificada de la defensa del procesado y la negativa del acusado de ser asistido por un abogado de su libre elección, el tribunal le asignó un defensor del Estado para garantizar la prosecución del juicio oral y el debido proceso en general. El Decreto Supremo 009-2019, Ley del Servicio de Defensa Pública, que fortalece el Servicio de Defensa Pública, en el artículo 23, literal C, establece que uno de los derechos de la Defensoría Pública es el de abstenerse de la defensa cuando se presentan causas justificadas que imposibiliten el ejercicio de la función. Si bien uno de los deberes fundamentales del defensor público es ejercer la defensa técnica idónea y oportuna, este debe ser concordado con los derechos del abogado y, por cierto, lo que dispone el Código de Ética del Abogado en el artículo 22, literal B, es decir, el abogado puede renunciar al patrocinio cuando el cliente no colabore con este. El numeral 1 del artículo 356 del Código Procesal Penal establece que el juicio oral, como etapa principal del proceso, se desarrolla en estricta observancia del principio de inmediación, identidad física del juzgador, presencia obligatoria del acusado y su defensor. En la ejecutoria recaída en la revisión de sentencia 514-2021, la Sala Penal Permanente ha establecido que la institución de la defensa pública como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de un delito de ser asistido por un abogado defensor, debe ser dotada con garantías suficientes para su actuación, eficiente y con igualdad de armas. En esa línea de ideas, la situación procesal descrita, generada por el acusado, ha conllevado a la renuncia del letrado Edgar Cayagualpa Quispe por las razones expuestas, que han sido consideradas atendibles por el director general de la Defensa Pública, y siendo imperativo que este tribunal tutele su derecho irrenunciable a la defensa a lo largo del proceso, se tiene por designado como su abogado defensor al letrado Johnny Ricardo Hernández Medina, y conjuntamente al letrado Alejandro Rodolfo Astacie Vicente, presente hoy en audiencia, quienes ejercerán la defensa técnica necesaria de forma idónea y oportuna. Asimismo, en orden al poder disciplinario y de dirección del Tribunal de Juicio, reconocido en los numerales 1 y 5 del artículo 364 del Código Procesal Penal, se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad y continuación del juicio oral, por lo que se dispone instruir al acusado de su derecho a contar con la asistencia de un abogado defensor de su elección o defensor público en todo el curso del proceso, de igual modo que subsiste la defensa de los letrados William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, como se ha apreciado el día de hoy en la audiencia de apelación a la que el acusado estuvo presente, conjuntamente con 2 abogados de su libre elección, entre ellos el doctor Carlos Alberto Perea Pasquel. Sin perjuicio de lo cual puede designar en cualquier momento otro abogado defensor de su elección, precisándole que mientras ello no ocurra, lo patrocinarán los defensores de oficio designados. Y como correlato de sus derechos, también tiene el deber de no alterar el orden en un acto procesal, así como las demás disposiciones previstas en el artículo 364 del Código Procesal Penal.
bajo apercibimiento de imponerse las sanciones acotadas. Decisión. Por lo expuesto, este tribunal dispone: téngase por designado como abogados defensores públicos del acusado José Pedro Castillo Terrones a los letrados Johnny Ricardo Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente. Instrúyase al acusado de su derecho a contar con la asistencia de un abogado defensor de su elección o defensor público en todo el curso del proceso. Asimismo, que subsiste la defensa de los letrados William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, sin perjuicio de lo cual puede designar en cualquier momento otro abogado defensor de su elección, precisándole que mientras ello no ocurra, lo patrocinarán los abogados defensores de oficio designados, así como, y esto se les instruye para que ejerzan una defensa eficaz y oportuna. Es la decisión de la sala. Bien, a continuación se pregunta al doctor Hernández Medina. Señorita juez, ¿Sí? Este abogado defensor quiere plantear una fe de erratas con respecto a mi nombre. Bien. El nombre correcto es Ricardo Johnny. Bien. Se hace la corrección En ese respectiva y extremo. se tiene como Ricardo Johnny Hernández Medina. Muchísimas gracias. Con respecto también al derecho de conferenciar con la parte Sí. Le procesada, pregunto, ¿usted ha tenido oportunidad de conferenciar con su patrocinado? todavía no hemos conferenciado, señorita juez. Bien. En relación a ello, señor Castillo. Ya lo dije y el Perú lo sabe, doctora. A mí me da a entender, doctora, de que usted es la Herodías de esta sala. Bien, ha Si usted necesita conferenciado mi con su cabeza, acá lo tenga, patrocinado. doctora. Bien, se dispone. Rechazo la defensa pública también. Tenemos que interrumpirlo bajo las reglas que hemos dictado. Bien. Doctora, En ese no sentido, no vamos a hacer necesito un la defensa receso pública. para que usted pueda conferenciar con su patrocinado. ¿Nos indica el tiempo, señor abogado? Señorita juez, también usted ha mencionado que subsiste la defensa privada, pero el artículo 85 del Código Procesal Penal dice claramente, señorita juez, si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia que he citado, esa tiene el carácter inaplazable. El procesado es requerido para que el término de 24 horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra un defensor público. Y también, señorita juez, con respecto al numeral 4, dice la renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta de conocimiento. En estos casos, señorita juez, ellos no están presentes. El procesado, el señor Pedro Castillo Terrones, ha mencionado que él le ha recomendado al señor abogado que no asista a esta diligencia, pero nosotros también solicitamos que su judicatura en ese extremo, al mencionar la subsistencia y no subrogación por la defensa pública de los abogados privados, que resuelva en ese extremo, señorita juez. Bien. Bien, la sala va a resolver. El señor abogado defensor público en verdad no ha planteado una pretensión, pero ha hecho una tingencia señalando que el artículo 85, inciso 1, inciso 4, señala concretamente que la defensa pública es emplazada cuando no exista un abogado de libre elección y que la renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la indefensión del imputado.
que en la resolución a que se ha dado lectura momentos antes se señala de que subsiste el apersonamiento o la defensa de abogados de libre elección, los señores William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, dejando entrever que no correspondería en todo caso convocar a la defensa pública. Sobre el particular debemos señalar que el artículo 85, el inciso 1 concretamente señala que si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado y esta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o por un defensor llevándose adelante la diligencia. El artículo 80 también del Código Procesal es pertinente. Señala que la defensa de oficio se proveerá de manera gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos, no puedan designar abogado defensor de su elección o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. En el caso ha ocurrido algo particular. Se ha advertido que en sede de juzgamiento se apersonó el doctor Medrano Girón, Luis Walter Medrano Girón. Sin embargo, el señor José Pedro Castillo Terrones ha tenido una pluralidad de abogados distintos. Solo para enfocarnos en etapa intermedia, ha tenido a los doctores William Paco, adicionalmente a los doctores William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos. Ellos aparecen patrocinándolo en etapa intermedia, pero no se apersonaron a esta sala de juzgamiento. El que se apersonó fue el doctor Luis Walter Medrano Girón. Sin embargo, el acusado, en un escrito último, del cual se dio cuenta anteriormente, señaló que lo autorizaba solo para un escrito en el cual de manera concreta señalaba de que no quería sujetarse a este juzgamiento y que no quería la defensa de ningún abogado particular y tampoco defensor de oficio. Expresión de voluntad que la hizo pública en sesión anterior. Por ello es que este tribunal aplicó el apercibimiento del artículo 85.1, toda vez que era una defensa necesaria ante la renuencia del acusado. Ello, por cierto, y le reiteramos, no es óbice para que él, como conocen todos, pueda apersonar algún otro abogado de su elección. Pero lo cierto y concreto es que en este momento no desea el patrocinio de un abogado particular y por eso se le ha señalado la defensa pública, de modo que se cumple lo que ha dispuesto el artículo 85. En ese sentido, se dispone continuar el juzgamiento con la defensa de los letrados nombrados. Bien, consultábamos, doctor Hernández, si usted había conferenciado con su patrocinado y si había evaluado adecuadamente el caso. Lo escuchamos sobre el particular. Señorita juez, con respecto a lo que ha mencionado, si hemos conferenciado con el señor José Pedro Castillo Terrones, no se ha conferenciado. Con respecto al conocimiento de este proceso, si es que estamos preparados, la defensa pública ha recepcionado la documentación, es más, este abogado ha estado presente en la audiencia precedente, en la cual estuvo como defensa necesaria. En ese extremo, la defensa pública está preparada, pero lo que sí, esta defensa pública, con respecto a lo que usted ha mencionado, más no ha resuelto, con respecto a la situación de los abogados mencionados, continuamos con nuestra pretensión y si lo puedo plantear como un incidente, aplicado al artículo 361, dado que se ha mencionado, de que solamente lo hemos hecho como atingencia. Planteamos entonces el incidente con respecto a los abogados que se han mencionado, que son los 3. Paso a sustentar. ¿Cuál es su pretensión y cuál es el amparo legal de su pretensión?
Muchísimas gracias. Es un incidente, señorita juez, con respecto al artículo 361 del Código Procesal Penal, que nos da facultades para que los abogados defensores, cuando exista algún hecho en los cuales subsistan los derechos contra la persona que vamos a representar, podemos sustentar. Por las razones siguientes. Si bien es cierto, el artículo 85 menciona de que ante la negativa del usuario de designar un abogado de su libre elección, se nombra un defensor público. El señor Pedro Castillo tuvo la negativa de nombrar un abogado defensor. En nuestra legislación y en nuestros reglamentos dice que en el defensor público, en las audiencias de carácter inaplazable, asume la defensa pública. Pero en este caso especial sui generis, se mencionó que persistía la existencia de abogados defensores privados, motivo por el cual nosotros nosotros pronunciamos que existe un agravio con respecto a esta situación, con respecto al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué razones? Porque la presencia de un abogado defensor privado de libre elección no se presentó. La subsistencia de abogados defensores privados generaría de que no pase al siguiente extremo de nombrar un abogado defensor público. Más allá de la negativa del señor el señor patrocinado. El abogado defensor público, el abogado defensor privado debió estar presente en esa diligencia. Y en caso de no estar presente, debieron aplicarse las sanciones que aplica el artículo 85 del Código Procesal Penal. Posteriormente, continuaba el nombramiento del abogado defensor público. Ese entendimiento de esta defensa, que si bien es cierto la audiencia es de carácter inaplazable, pues esta no faculta de que se nombre un abogado defensor público cuando subsista la presencia de abogados defensores privados. Y no se ha aplicado las sanciones, no se le ha subrogado en su debida oportunidad. Eso es todo, señorita juez. ¿Cuál es su pretensión, señor abogado, concretamente? La pretensión es que se declare la nulidad, señorita juez, en el extremo en el cual el señor el señor procesado tuvo la oportunidad y que ustedes tuvieron la oportunidad de poder emitir las sanciones y subrogarlos, al mismo tiempo nombrar un abogado defensor público. Precísenos mejor su pretensión porque no se entiende bien. Ya, el artículo 85, señorita juez, nombramiento de abogado defensor público. A ver, la pretensión tiene que ser concreta para que el tribunal pueda darle respuesta. Ya. Usted dice una nulidad para que el tribunal, ¿qué debe decidir según su pretensión? Sí, señorita juez, que los actos procesales realizados hasta antes... Permítame, doctora, una intervención. Dígame, doctor. A ver, señor, ¿usted no quiere continuar como defensor público en esta audiencia? Eso es lo que estoy interpretando. Le pregunto, ¿eso es? ¿Usted no se siente hábil por los argumentos que está dando y por lo tanto estima que debe continuar la defensa particular? Y también otra intervención. Usted ha estado acá el martes 4 de marzo y el jueves 6 de marzo en esta sala de audiencia. Ya, tenga la bondad. Sí, señor juez. Finalmente, la doctora le está preguntando ya reiteradas veces cuál es su pretensión, qué es lo que usted estima. Sí, señor juez. La pretensión es que se retorne a la etapa correspondiente, que el abogado defensor público sí está preparado, el abogado defensor presente sí está preparado, conoce este proceso, pero al mismo tiempo solicita que seamos mayor claridad con respecto a la subsistencia de los abogados privados, señor juez. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.